Estimados estudiantes, este es el tema. La burguesía, ojo, del siglo XIX. ¿Sí? Vamos a ver en el chat. Estoy grabando, Karen, no se preocupe. Recién lo hice. Ya. ¿Qué se sabe sobre la burguesía? ¿O qué sabemos sobre esta clase social? En primer lugar, ustedes recordarán, creo, que en octavo habíamos analizado siempre imágenes como por ejemplo la que está ahí, que es básicamente una referencia a esta clase asociada con el dinero, como sale aquí abajito, a la educación, porque están anotando, saben escribir y leer, y a cierto lujo, una cierta calidad de vida que pareciera que es acomodada, ¿ya? Bueno, hay que mencionar antecedentes muy breves y muy rápidos de recordar. Es una clase social nacida en Italia en el siglo XII, junto con lo que era la pirámide estamental, estos tres estados de clase que existían en forma de pirámide, donde se encontraba sobre ello el rey, después venía una clase alta, noble, después un estado clero, que es la iglesia, y finalmente lo que es ya el campesinado. Y ahí en esa parte baja de la pirámide nace la famosa burguesía, que fueron individuos relacionados con la actividad comercial, por lo tanto el dinero es un factor no menor en este proceso de cambio social y de proceso de cambio histórico que va a ser reflejado en la Revolución Francesa. Como dice ahí, surgía de los estamentos más bajos de la sociedad medieval. Es básicamente aquel campesino o campesina o familia de gente pobre que se dan cuenta de que su producción o que su trabajo tiene un valor monetario o sobre todo lo que producen, lo que sale de la tierra o lo que sale de sus propias manos de manera manufacturada. Y al tener un valor se traduce en un precio, y ese precio se pone en un mercado como en una feria medieval, y eso va a hacer que el individuo empiece a obtener una ganancia bruta, que es obviamente el dinero y lo que va a permitirle, por ejemplo, eh, hacer lo que están haciendo esos dos personajes en la escena. Y como ustedes deberán recordar, la burguesía nace en los llamados burgos medievales, que eran las ciudades o urbes antiguas de la segunda parte de la Baja Edad Media, que es como la parte más de auge de todo este tipo de cosas, como por ejemplo el nacimiento de una clase social nueva, ¿ya? Y si es más, ustedes recuerdan, la sociedad medieval o del alto medioevo, perdón, del bajo medioevo, era de este formato: el rey, el clero. Bueno, esto es un formato totalmente diferente, pero refleja lo mismo. El clero en la nobleza y la burguesía con el campesinado, ¿sí? La burguesía, como les decía, nace junto con el grupo de los no privilegiados, en este caso el campesinado. Y obviamente eso generó muchas quejas y necesidades de parte de la burguesía. Una de ellas era participar más de las decisiones que tomaba el rey con los nobles o el clero, porque al tener un poderío económico ascendente, estaba en una condición incluso mejor que el campesino para poder eh, hablar o ser representados ellos mismos en las asambleas nacionales, que eran instancias donde las clases sociales tenían momentos para poder discutir el tema de los impuestos, los privilegios, etcétera. Y muchas veces la burguesía representaba a los campesinos, ya que no tenían ni educación ni formación para poder ir a esas instancias con el rey, ¿ya? Ahora, ¿qué es la cultura burguesa? Tomando en cuenta ese antecedente proveniente del siglo XII. Básicamente en el siglo XIX, o sea, ya unos buenos siglos después, lideraron los movimientos liberales o de independencia en el siglo XIX, como decía recientemente. Y eso tiene que ver porque ya en el siglo XVIII, o sea, en el siglo anterior, llegó a ser compuesta esta cultura burguesa o esta clase ya por comerciantes, y no solamente gente que comerciaba con lo que producía en la tierra, sino que también con propietarios, médicos, artistas, científicos, profesionales o banqueros. Si ustedes se acuerdan, en octavo y entre medio ahí, primero medio, la figura del banquero era esencial, el prestamista, y muchos de esos banqueros eran burgueses y fueron una clase muy poderosa que tuvo nexos con la clase gobernante de aquellos reinos o gobiernos de la época en Europa. Estoy hablando de Italia, estoy hablando de Alemania, por ejemplo, o Francia, etc. La influencia de esta cultura en sí solo fue con cargos municipales y no de gobierno. La burguesía empieza a tener más sed de poder. Ya tiene el poder económico en sus manos, es una clase dominante en ese sentido,
pero le falta el tema de dominio gubernamental, estar arriba de la pirámide, por así decirlo. Por lo tanto, siguieron, al igual que en la Edad Media, a pedir mayores oportunidades de participación, mucho más. Y eso generó, obviamente, esta cultura burguesa del siglo XIX. Y llegado el siglo que estamos estudiando o repasando aquí, la aristocracia se terminaría mezclando con la burguesía, obteniendo mayor poder e influencia en la sociedad. O sea, los hijos de burgueses que se casan con hijas, por ejemplo, de gobernantes italianos en Cerdeña, en Córcega o en Venecia, los hijos van a ser herederos de una fortuna y de un poder político abismante. Y eso va a generar una cultura nueva, que es la que nosotros estamos repasando hoy día. ¿Sí? Yo creo que se está entendiendo en términos sencillos, así que no se desesperen porque como está todo grabado, obviamente lo van a poder ver las veces que sea necesario. Ya, por lo tanto, como eran los burgueses de ese siglo XIX, que empiezan a tener una mezcla ya casi biológica con la aristocracia todavía empoderada y gobernante. Bueno, esto es primero medio. Hay por lo menos 3 características esenciales. Valoran el esfuerzo individual. Pensemos en la propiedad privada, que a futuro se va a convertir en ideales más formales del capitalismo. De hecho, ya para el siglo XIX el capitalismo está insertado como un sistema económico prácticamente global. Por lo tanto, el esfuerzo individual va a ser un valor esencial para la burguesía del siglo XIX porque son clases sociales ligadas al capitalismo como sistema. En segundo lugar, el valor del trabajo en la familia. Son clases de tradiciones, como lo dijimos en ese momento en primero medio. Tienen una rutina, no solamente están en su empresa, no solamente visten de esta manera o hacen actividades como las que están acá, sino que también valoran que eso se debe a sus futuras generaciones. Por eso podríamos decir que hoy día todavía la clase alta en Chile es una clase muy burguesa, porque conservan este tipo de valores. Y en tercer lugar, algo que se ha transmitido a nosotros mismos, no siendo clase burguesa, pero que aparentamos serla, el consumo excesivo, el consumismo que a futuro se va a transformar, y el ocio. Con la revolución industrial también echándose a andar en el siglo XIX, por lo tanto, el aumento del empresariado que se va a hacer cargo de muchos medios de producción a través de las industrias, ya esa famosa chimenea tirando humito y el empresario con ese sombrerito de copa alta y esa vestimenta haciéndose dueño y abarcando todo, va a significar también el reflejo en estas 3 cosas. La idea de consumo, de ocio desmedido porque tienen los recursos, pero también la tradición familiar y el trabajo, cosa que nosotros, las clases más bajas, hemos adoptado, aunque no lo reconozcamos hasta el día de hoy. ¿Ya? Por eso de repente las clases sociales se tiran mucho los palos diciendo que este es un burgués acomodado, que nació en cuna de oro, en fin. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros habíamos visto en su momento en primero medio. Pero aquí viene un tema, ¿ya? Si hay alguna pregunta, algún comentario, pueden escribir en el chat, acuérdense, ¿ya? Porque no los puedo escuchar todavía. Participación de los procesos históricos post-Revolución Francesa. Ya, esto es como bien sencillo y es nuevo. Los burgueses se involucraron en muchos conflictos nacionalistas o de emancipación. Por ejemplo, en Grecia y en Bélgica, no puse Bélgica, pero es Bélgica, entre 1829 y 1831 respectivamente. Pero sobre todo los burgueses participaron en procesos de unificación de reinos, como por ejemplo el alemán y el italiano. En el caso alemán, en 1814, o sea, unos años antes de la independencia o los procesos de independencia en Latinoamérica, como en Chile, cuando se independiza en 1818, 4 años antes en Alemania existían 28 estados autónomos con distintas leyes o distintas monedas, pero tenían historia en común, tenían una lengua en común, tenían estructuras políticas en común, pero eran 28 estados independientes, eran como Estados Unidos, pero con 28 estados. ¿Cuál es la importancia de la burguesía? La burguesía de esos reinos, como el alemán o el italiano, influyó por intereses de modernizar la economía, de ampliar los mercados internacionales. De ahí viene el interés de independencia. O sea, la independencia no es solamente libertad, fraternidad e igualdad y que todos seamos, por así decirlo, capaces de acceder a todos los derechos y beneficios que tiene un país independiente, sino porque también hay una clase preocupada de aumentar y modernizar, por ejemplo, la economía, sus ganancias, como en este caso la burguesía. Aquí en Chile pasó
algo muy parecido con los criollos, que querían tener mayor poder porque ya España empezaba a perder influencia en Chile. En Alemania pasa lo mismo, de ahí viene la importancia de los burgueses en estas participaciones históricas. En 1871, luego de intensas batallas, Alemania se logra unir a través del rey o del Kaiser Guillermo I de Alemania, líder del primer Reich. Y si ustedes hacen memoria histórica de cultura general, en Alemania han existido por lo menos tres reinos o tres Reich. El primero del Kaiser Guillermo I, el segundo reino de Guillermo II, y adivinen cuál es el tercero. El tercer Reich, en los años 30. Adolf Hitler, totalitarismo en Europa previo a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí está el señor Guillermo I de Alemania. No sé si es un estilo que yo quiera hacerme en la barba, pero tal vez cuando sea más viejo. En fin. Ya, Italia es muy parecido a lo de Alemania. Estaba dividido en estados por causa de una firma de un llamado Congreso de Viena. ¿Qué es lo que ocurre en Italia? En Italia aparecen burgueses ligados a la milicia, como por ejemplo Giuseppe Garibaldi, que sale ahí abajito, y Víctor Manuel II, personajes fundamentales en la unificación de Italia en un país único, ¿ya? Podríamos decir que son los padres de la patria en Italia, sobre todo Víctor Manuel II, que aparece en la fotito que voy a mostrar aquí. En 1870, parecido a Alemania, se logra consolidar y unificar Alemania. ¿Y qué tienen que ver en todo esto los burgueses? De que, por ejemplo, Víctor Manuel II o Guillermo I son de clase burguesa, o son hijos nacidos de clase burguesa, tienen poder político, económico y también militar. Y además porque muchos de sus seguidores o básicamente gente ligada a sus ideales son burgueses, pero que están entre medio con intereses de poder aumentar su poder económico. ¿Sí? Ahí tienen dos ejemplos súper esenciales sobre el tema de la burguesía, el caso alemán y el caso italiano. ¿Ya? Ahí materia que de seguro sale en la prueba de transición. ¿Ya? Rápidamente, y esta es la segunda parte final. ¿Cuál es el rol de la burguesía en la sociedad? Bueno, hay que recordar que en el siglo XIX la sociedad burguesa estaba dividida en la alta, media y baja, cosa que trabajamos en primero medio. La alta burguesía, que era compuesto por los grandes empresarios, dueños de los medios de producción, que son los dueños de industrias, comerciantes y banqueros, una burguesía media, que eran funcionarios públicos, profesionales, universitarios de alta calificación, y la baja burguesía, que estuvo integrada por pequeñitos comerciantes, artistas y funcionarios públicos. De hecho, los militares eran funcionarios públicos, pero tenían una condición más o menos privilegiada. Ya, veamos en el chat qué pregunta. Ah, hay que apagar el audio. Ya. Sí, recuerden, mantengan apagados los audios porque se escuchan ustedes, pero yo no los escucho. ¿Mm? Ojo con eso. Gracias, Bastián. Ya, tenemos tres burguesías distintas que en primero medio lo trabajamos en su momento. ¿Ya? Con claras diferencias uno de otro. Ya, teniendo en cuenta eso, siempre hay que tener el foco muchas veces aquí, porque en la alta burguesía se concentra esa burguesía como mala, como la mala de la película, como el dueño de todas las cosas, como el que no quiere soltar el billete para los sueldos de los trabajadores, y que de hecho va a ser esencial en el rol de los obreros, ¿ya? Y aquí les voy a explicar por qué. La actitud de la burguesía de reformar el sistema. En primer lugar, para hacerle honor al tiempo, ya que nos van a quedar próximamente los últimos 10 minutos, tanto en América como en la Europa del siglo XIX, la burguesía participa en la conformación de una nueva vida en sociedad, se involucra en tu estilo de vida. Si tú eres un obrero de una industria que es para fabricar y hacer carbón, la burguesía va a estar involucrada no solamente en pagarte un sueldo, en darte una calidad de vida, sino que incluso en tus costumbres, como ya mencionaba anteriormente esto del consumismo y el ocio y la vida familiar. Pero hubieron cambios profundos también. Primero, lo que decía sobre el capitalismo, difundirlo a través de nuevas formas de consumo, de intercambio y de producción. Producto de la revolución industrial,
va a ser súper potente esa difusión del capitalismo. O sea, sin el capitalismo supuestamente el mundo no gira. Ese es el mejor discurso que lamentablemente después de muchos siglos, hoy día todavía sigue subsistiendo a pesar de que podríamos pensar que está a punto de morir, de alguna manera resurge. Y eso es el peligro que está ocurriendo entre comillas hoy en día. Si no se cambia el modelo, por muy privado que sea o por muy público que sea, por muy intervención del Estado o no intervención del Estado, si no se actualiza el capitalismo que hoy día rige nuestra sociedad, estamos fritos, ¿ya? Porque es un modelo antiguo, no es un modelo acorde al siglo XXI, que es lo que en su momento logró hacer esta cultura burguesa. Junto con el capitalismo, el avance tecnológico, la fe en el progreso indefinido y la búsqueda del éxito. Para los burgueses el progreso siempre es para arriba, nunca para abajo, siempre es proyección y una finalidad feliz. ¿Ya? Ese es el cuento también de los burgueses, pero ¿para quién hace efecto este discurso del capitalismo y el avance tecnológico? Para ellos mismos, no para la clase obrera. Y finalmente también una actitud de modernizar los estados. Y ahí viene todo este tema del origen de los estados liberales, el tema de las constituciones, de las naciones independientes, de las luchas de independencia. Algunos autores han afirmado que la independencia de países como Chile y de muchos otros netamente son intereses de gente o de clases sociales pequeñas y poderosas en el sentido económico y político. Por ejemplo, los criollos en Chile o en este fondo la aristocracia. Y no tanto la lógica de que todos seamos iguales, es poner en evidencia nuestra propia historia. También el tema de la separación de los poderes del Estado y las libertades individuales. ¿Realmente somos libres individualmente? Parece que no tanto. Tenemos un régimen democrático, republicano, pero también estamos limitados en algunas cosas por un tema de convivencia. Pero por otros momentos pareciera que es por un tema de que nos tienen controlados porque nos quieren hacer ser esclavos del sistema. ¿Qué decir de la separación de los poderes? Antiguamente el poder estaba concentrado en una persona. Los poderes hoy en día están concentrados en un gobernante, en un congreso, en un tribunal de justicia, pero están los peligros de la corrupción, que hemos visto en economía también, o que hemos mencionado en clases anteriores, el famoso Estado de Derecho, ¿ya? Pero aún así, la actitud de la burguesía, que tiene consecuencias hasta el día de hoy, tiene que ver con esto, difundir el capitalismo, avanzar en tecnología, modernizar los estados. ¿Mm? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Nada? Ok. Pueden poner el dedito para arriba también, si es que se logra ver. Solamente me veo yo. Y aquí viene el gran problema. Yo en primero medio mostraba la cara buena de la burguesía. Siempre decía, pucha, el progreso sin fin, el tema de la tecnología, que insisto, o sea, se ve hoy día en nuestras propias vidas, pero a través de eso podemos ver los problemas. Y aquí voy a empezar a cerrar la clase. Ante una sociedad más industrializada, una sociedad que ha comprado más el progreso, se forzó el aumento de horas de las jornadas laborales y la disminución de los sueldos, o sea, perdón. O sea, la burguesía gana, siempre. En la partida de ajedrez y en el tablero, la burguesía de alguna manera tiene que ganar. Y los trabajadores suelen perder. Por muy especializados que estén, por muy sueldo que tengan o un contrato medio fantasma que hayan supuestamente firmado. Pero ocurre este evento, perdón, esta consecuencia súper concreta y muy real, que es el tema del aumento de las jornadas laborales y la disminución de los sueldos. No hay jornada de descanso y ahí ocurre esto. El nacimiento del movimiento obrero. El rol de la burguesía también es generar sin querer, porque ellos no se dan cuenta que la clase obrera se empieza a organizar, eh, el nacimiento de este movimiento, asociaciones de ayuda mutua, de lucha, de paralización y de sindicato, el movimiento sindical que es muy conocido por algunos de ustedes. Hito histórico. Se publica el Manifiesto Comunista de 1848, Karl Marx y Friedrich Engels en Alemania, que va a fundamentar el nacimiento del Partido Comunista a mediados del siglo XIX en Europa, y que a Chile va a llegar, por ejemplo, comenzado en 1900, ¿ya? Con Luis Emilio Recabarren y el movimiento obrero contra las grandes empresas que eran dueños de ingleses o de estadounidenses. Ustedes recordarán la matanza de Santa María, etc. Con esto del movimiento obrero, diversos problemas que generados por intereses
de nuevo se me ha comido la S, intereses burgueses, permitió el nacimiento de pensamientos obreros igual de vigentes que el capitalismo. O sea, gracias a la acción burguesa de todo este discurso propositivo, lo malo que esto genera en la vida cotidiana de las personas, como por ejemplo los obreros, va a generar también nuevos pensamientos, el socialismo marxista de Marx y el problema de los oprimidos, la lucha de clases. Los oprimidos, que son los trabajadores que descansan sin parar, que no tienen un sueldo real a sus horas de trabajo y menos un contrato, etcétera, que está ahí, ¿ya? El caballero de pelito largo, el anarquismo, que se parece un poco al socialismo marxista, pero que derechamente no está ni ahí, ni con un Estado, ni con instituciones que controlen, sino que apelan a la libertad, al autocuidado, la autoeducación del individuo. Un anarquismo de verdad, chiquillos, no el anarquismo que anda en la calle todavía hoy. O la doctrina social de la Iglesia, con la famosa encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII en 1891, ahí para la época de la Guerra Civil en Chile del gobierno de José Manuel Balmaceda, una doctrina social que buscaba de que la Iglesia tuviera una participación política en pos de los oprimidos, como hablaba Marx, de los trabajadores y de la gente que obviamente era la productora. ¿Mm? Entonces aquí tienen de alguna manera la otra cara de la burguesía, de que producto de su ambición depredadora económicamente y política y socialmente va a ser que los oprimidos o la gente de la clase más baja se vea enfrentada a o movilizarse, organizarse y también generar nuevos tipos de pensamientos que son vigentes también hasta el día de hoy. Finalmente, ¿qué consecuencias habrá generado estas reformas o cambios de la burguesía? No solamente progreso, no solamente un bonito discurso de la fe en el progreso o de la tecnología, sino que también es desigualdad social a nivel laboral, cultural o político. Pobreza, y no pobreza en el sentido material, sino que también intelectual, falta de educación, que hasta el día de hoy se está viendo hoy día en nuestras propias realidades. Los conflictos de las clases sociales que van a llevar no a guerras de independencia, sino que a conflictos internos, enfrentamientos entre clases, matanzas, movilizaciones de masas por querer tener solamente una jornada más humana de trabajo o de educación nocturna para que en la mañana el obrero trabaje y en la noche estudie y sea una persona más culta, según el discurso que tenían los burgueses, que en realidad simplemente era eso, un bonito discurso. ¿Mm? Y ahí yo les tengo algo que deben recordar, por ejemplo. Ahí hay un efecto del rol burgués en la sociedad del siglo XIX para la posteridad, los movimientos feministas. No un movimiento simplemente sin guía y sin objetivo. Por ejemplo, el objetivo del voto femenino, ¿ya? La idea de votar es un tema que la burguesía nunca tomó en serio e hizo que el movimiento femenino luchara literalmente en las calles por lograrlo. Y lo logró. Y hoy en día también, respecto al tema del machismo, la violencia contra la mujer, el abuso, el equilibrio, el tema de los sueldos, la participación igualitaria en política, los cargos, etcétera, incluso hasta la convivencia en las casas. Pero eso ya es un tema más profundo, que es más como para conversarlo en otro momento. ¿Sí? Entonces, me quedan un poquito menos de 5 minutos. Eso es por hoy. O sea, si tienen alguna pregunta, escríbanla. Si tienen alguna idea interesante, la pueden hacer por Classroom, pero es básicamente lo que yo quería presentar.